Ave María Purísima, bienvenidos a la contemplación de este Santo Evangelio. Nos encontramos en el día 21 de enero de 2026. El Evangelio que vamos a tomar hoy está en Marcos 3, del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban esperando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Extiende tu mano, dice el Señor. La santidad vence la parálisis del corazón. El escenario es la sinagoga y un corazón vigilante. Aquí nos encontramos con dos enfermos, uno físicamente, otros, que no son pocos, enfermos del corazón. La composición del lugar es la sinagoga. Recordamos que es el lugar donde se escuchaba la palabra de Dios, donde se confirmaba y se renovaba continuamente la alianza entre Dios y el pueblo escogido. Allí había enfermos. Algunos lo sabían, los que tenían la mano paralizada, les era elocuente el no poderla mover y estaban impedidos, pero había otros que tenían una parálisis más severa, más profunda, más dañina y menos reconocida. Dice San Agustín: aquella mano estaba seca en el cuerpo del paralítico, pero más seca estaba la misericordia en el corazón de los fariseos. Esto es un principio muy importante en la vida espiritual. Muchas veces vivimos externamente la ley, los principios, los preceptos, mas sin embargo interiormente está paralizado el amor en nuestro corazón. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces los católicos que van a misa de domingo, ¿no?, por costumbre, se casan por costumbre, se bautizan a los niños por costumbre, etc. A mí me ha tocado muchas veces acompañar a niños, por ejemplo, en el bautismo, y uno tiene que hacer, no sé si ustedes recuerdan, en el ritual del bautismo, el sacerdote, cuando recibe a los papás y a los padrinos en la puerta de la iglesia, les pregunta: ¿qué piden a la iglesia? Y la respuesta nueva es el bautismo, pero la respuesta profunda, que antes se decía, era la fe. Yo pido la fe para mi hijo, yo soy padrino y voy a custodiar la fe de este niño. Y muchas veces nos encontramos que ni siquiera saben lo que tienen que pedir. Recuerdo que varias veces les he preguntado: bueno, pero ¿quién de ustedes, tanto papás como padrinos, quiénes de ustedes practican la fe católica? ¿Quiénes van a misa? ¿Quiénes tienen una confesión frecuente? Estamos hablando de México, que es un país católico, todavía se considera católico y que es también practicante, más que en otros países, por ejemplo, de Europa. Y llama la atención esto, que ya los padres no practican. Entonces ese sacramento se recibe sin ningún interés, simplemente por tradición, porque claro, hay que llevar a bautizar al niño porque la abuela si no se enoja, mis papás se enojan, pero yo, papá, mamá, padrinos, etcétera, ya no estamos convencidos de la fe que estamos transmitiendo al niño. Cristo coloca al tullido en medio. Cristo continuamente quiere poner a todas las necesidades de nuestros hermanos en medio de nuestro corazón. Las quiere hacer presentes a cada uno de nosotros, para que no seamos indiferentes, para que no obviemos. Hay un pecado también que puede ser muy grave en el corazón del hombre, que se llama el pecado de omisión, cuando yo evito el deber o la acción que tendría que realizar.
Si Dios me está pidiendo que vaya y acuda a este pobre y me da los recursos para poder ayudar a esta persona pobre, soy yo el que está omitiendo por pereza, por intereses, por lo que sea, no voy y acudo a esa llamada que Dios me está haciendo. En cambio, Santo Tomás de Aquino nos dice, la misericordia es la mayor de las virtudes, porque pertenece al amor, y el amor es la forma de todas las virtudes. Por eso el verdadero santo no es que está mirándose a sí mismo si está creciendo, si cumple con las... muchas veces la gente piensa que la santidad es igual al cumplimiento. Oye, mira, hago mucha adoración, voy a misa diaria, etc. Y todo eso precisamente es el inicio de una conversión y de un crecimiento espiritual. Pero no es el fin. El fin es que yo me entregue totalmente a Dios, me abandone en su voluntad, pero que también en nombre de Dios vaya a ayudar al prójimo. Porque una vida espiritual que solamente se concentre en la contemplación, en la oración, hay algo que falta y que puede ser un peligro de mirarse a sí mismo. En cambio, cuando verdaderamente se está dando el amor en el corazón del hombre, brota natural un deseo vehemente, fuertísimo, porque es el amor de Dios en mi corazón, de salir y de entregarme al prójimo, de llevar esa misericordia. Recuerden que una definición sencilla, pero pues muy real, de la misericordia es compadecerte de la miseria del otro. Y yo hago propia esa miseria y por eso me pongo a trabajar. Cristo hace una pregunta que desenmascara el alma. Y aquí deja en claro los intereses espurios, digamos feos, malos, del corazón del hombre. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? Es una pregunta que va a la conciencia de cada uno de nosotros. Muchos se escudan para hacer el mal en las leyes. Por ejemplo, es permitido el aborto, por lo tanto yo tengo que proponer a las personas a que aborten, porque es legal. Pero ¿quién ha dicho que lo que ahora está siendo aprobado es moral? Legal puede ser, está aprobado por un parlamento, está publicada la ley, etcétera, se puede aplicar, inclusive hay recursos estatales para aplicar esa ley inicua, pero precisamente nosotros no nos basamos en la aprobación, sino en el fondo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cumplir la ley o cumplir la ley de Dios? Que ese es el fundamento de cualquier ley. Entonces, ¿qué está permitido? Cumplir la ley, que es lo que los fariseos hacían, pero muchas veces en ese cumplimiento de la ley humana, porque muchas de esas leyes eran producción humana, y entonces dejaban fuera el amor de Dios, la misericordia, el servir, el entregarse, el ayudar al prójimo, el amarlo, etc. Entonces, ¿qué está permitido? Que busques el bien o el mal, que te escudes en tus razones, en tus pretextos para no hacer el bien, o que estés dispuesto a sacrificar lo que sea, tiempo, dinero, posibilidad de salud, con tal de ayudar a tu prójimo. Dice San Irineo, la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente es el que está en gracia. Y la vida del hombre es la visión de Dios. Entonces, solo los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, que cumplen el fondo de las cosas, no las formas, porque ahora en las formas, en esta sociedad pagana y, digamos, creada por esa masonería, porque estamos llenos impregnados de esa visión masónica en el mundo, precisamente ellos, como tienen mucho poder, se van a los parlamentos, a los medios de comunicación, a la educación, etcétera, la cultura, y entonces ahí es donde ellos gobiernan, dominan y nos están llevando a caminos luciferinos, totalmente contrarios a Dios y tremendamente abiertos a la condenación eterna de muchas almas. En cambio, San Irineo nos está proponiendo un camino diverso. La gloria de Dios es que el hombre viva rectamente según su voluntad, que viva en gracia, que ame, que siga la palabra de Dios, los mandamientos, la doctrina católica. Y viviendo así y obrando así con el prójimo, el hombre podrá alcanzar la visión de Dios. Por lo tanto, la ley sin el Espíritu mata. Por eso, fíjense lo que dice el Evangelio, el corazón de Cristo tuvo ira y tristeza, pero no ira como nosotros la conocemos, la ira que viene de un deseo de venganza, de muerte, de destrucción, sino la ira del dolor de ver que el corazón se ha cerrado tan grande
tan fuertemente delante de las necesidades del hermano. Y esto le da tristeza, porque dice San Juan Crisóstomo, Cristo se entristece no por la enfermedad del cuerpo, sino por la corrupción del alma. Estos fariseos estaban más paralíticos de lo que imaginaban, y encima se pensaban sanos, vigorosos, fuertes, santos, que estaban caminando en la voluntad de Dios. Eso es lo que más le duele a Cristo. ¿Cómo es posible? Eres tan soberbio, porque fíjense, la debilidad nos muestra precisamente mi impotencia, mi incapacidad, y eso me hace humilde. Señor, no puedo resistir sin beber alcohol. Señor, no puedo resistir sin, no sé, tener este vicio, etc. En cambio, el soberbio hace maldades mayores y sin embargo se justifica y piensa que no está enfermo. El que comete sobre todo pecados de debilidad, pues dice, Señor, sin ti no puedo nada. Te necesito, no quiero hacer esto, mas sin embargo me veo bien haciendo este tipo de pecados o de faltas, y ahí es cuando uno con humildad reconoce que necesita la ayuda de Dios. Por eso el Señor dice, extiende tu mano, coopera con la gracia, yo te voy a dar el milagro, pero tú tienes que poner tu pequeña parte, nada más cree, confía y haz lo que te estoy diciendo. La obediencia abre el camino al milagro. Dios no nos va a exigir lo imposible, dice San Bernardo de Claraval, sino que al mandar te invita a hacer lo que puedas y a pedirle al Señor lo que no puedas alcanzar. Necesita de nuestro corazón una cooperación humilde, confiada, llena de gratitud y de esperanza. Cristo pudo haber provocado 2 milagros, mas sin embargo hubo 2 reacciones opuestas. Para el tullido hubo vida, porque hubo milagro, extendió la mano, pero ustedes imaginen, si yo tengo un problema físico, soy ciego y Dios me devuelve la vista, imagínense mi corazón cómo nos ensancha de gratitud hacia Dios. En cambio, ¿qué pasó con los fariseos? Ya estaban paralíticos, su corazón estaba duro, lleno de muerte, de rabia y de odio, y terminó peor. Ellos ya habían muerto. Tramaron la muerte de Jesús. El bien que realizó Jesús para ellos fue insoportable. San Catalina de Siena dice, el pecado es no querer amar cuando se es amado. Cristo les trajo amor y ellos quisieron muerte. Y suele pasar así. El que no acepta la misericordia, el que no es humilde, el que es soberbio, orgulloso, altanero, combate al misericordioso, porque él es insoportable. Y eso es lo que hicieron con Cristo, tramaron su muerte. Algunos ejemplos de conversos. San Camilo Lely sabemos que era esclavo de vicios, 3 veces tuvo que caer y convertirse, es muy bella su vida porque al final poco a poco fue aceptando la gracia y el Señor le transformó, y tanto que le llegó a ser instrumento de misericordia para los enfermos y fundador de una congregación que al día de hoy se dedica a visitar y estar al pie de los enfermos. San Ignacio de Loyola también, un hombre herido en su cuerpo, pero la herida que le dejó el cañón, la bala del cañón en su pierna, que casi pierde la pierna, le ayudó a descubrir una herida mayor, la del alma. Él estaba paralítico en el corazón y después de eso, más resucitado no puede estar. Un hombre que dejó una huella muy importante en la vida de la Iglesia. Y Santa María Magdalena, la liberada del pecado, de esterilidad espiritual, pasa a ser fecundísima, la apóstol de los apóstoles. De ser pecadora, pública, conocida, etc., llegó a ser la que llevó la alegría de la resurrección a los hombres. Por eso yo quizá puedo tener una mano tullida. ¿No será que me debo preguntar si mi alma está tullida y enferma? Y cada vez que yo veo a alguien que hace el bien, ¿no será que me lleno de envidia, de rabia y de rencor, de celos? ¿No será que yo me quedo más en la ley, que es más cómoda, porque al final puedo seguir pensando y haciendo lo que quiero, aunque aparentemente cumplo? Ustedes saben que hay gente que va a misa y tiene 2, 3 matrimonios, o engaña en los negocios, o tiene novia y no sé qué, o novio, y están casados. Ustedes lo saben. Hay mucha apariencia en la iglesia. Por eso, si no hay radicalidad en el Evangelio, en la vivencia del Evangelio, pues vamos a ser hipócritas. Pero ustedes saben lo que sucede con el hipócrita. Somos desechados de la visión de Dios.
Por eso, bajo el manto de María, fíjate, ella totalmente entregada a la voluntad de Dios. Ella es el molde. Ella nunca estuvo enferma, nunca tuvo una parálisis, nunca permitió, pero ni un resquicio a la parálisis del enemigo. Por eso es el molde vivo donde nosotros nos podemos reflejar y podemos transformarnos para llegar a ser como semejantes a Dios. Las almas se van formando en la virtud y vamos tomando cada vez más parecido al Señor. Pues el Señor te dice una vez más, levántate, extiende tu corazón, acércalo a la confesión, a la oración, al Santísimo, a la Eucaristía, a la comunión, al servicio de tus hermanos, al cumplimiento de tu deber de Estado, y así quedarás curado. Sé lo que tienes que hacer para que verdaderamente cumplas aquello que Dios te ha otorgado en tu vida. Pues en el día de hoy, sean muy responsables con el estado de vida que tienen. Si son esposos, el cumplir con la esposa, interesarse por ella, evitar peleas, reconciliarse si tienen alguna dificultad. Si tengo hijos, estar muy atento con la educación espiritual, no solamente académica, sino espiritual, en virtudes de mis hijos. Si tengo trabajo, pues mi profesión, que sea totalmente honesto y buscando la perfección, el esfuerzo al máximo en lo que yo hago. Les doy la bendición y que el Señor les acompañe en el día de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.